Muy buenas, cracks. En este vídeo empezamos descubriendo las ventanas del configurador. Iniciamos esta serie con la primera ventana, Mi Supla. Se podría haber llamado Home, Inicio o Menú Principal, pero en la brevedad está al gusto. Vamos con la intro y entramos en materia. Para comprender cómo están conectados nuestros módulos de prueba en este vídeo y los que vendrán, echemos un vistazo al dibujo de la pantalla. A través de este cable llevamos corriente de 220 voltios al primer módulo. En estas pruebas usaremos dos dispositivos diferentes, un REL 205 de dos salidas cada una de 5 amperios y un módulo para persianas TAP 100. Por este puente de color rojo y negro pasamos corriente de un módulo a otro. Un LED conectado a la salida del REL 205 simulará una carga de nuestra instalación. Por ejemplo, una bombilla del hogar. ¿Qué podemos hacer desde la ventana Mi Supla? Varias cosas. Acceder a la configuración específica de cada dispositivo. Ordenar los dispositivos en pantalla por orden alfabético, última conexión, registrado, localización, activado o desactivado y conectado o desconectado. Desde esta casilla accedemos al menú Canales. Veamos esto de más cerca. A modo de prueba vamos a desconectar un cable de uno de nuestros dos módulos, en nuestro caso el de persiana, para simular un fallo en la instalación y ver cómo el sistema lo reporta. Volvemos a la pantalla de inicio y ya podemos ver que con este aviso destacado en rojo nos indica que la persiana está desconectada y por lo tanto no podemos acceder a ella. Desde estas casillas ordenaremos los módulos por estado de activado, desactivado. No debemos confundir este estado con el de conectado y desconectado. En el caso de la primera, podemos, con un clic, pausar nuestro módulo, sin que afecte el buen funcionamiento de nuestros mecanismos de casa. Tanto el fondo gris de la ventana como el lento parpadeo del LED nos ayuda a identificar su estado como desactivado. Con nuestro módulo nuevamente activado, continuamos con estas casillas. Nos permiten ordenar según criterio de conectado o desconectado. Desde aquí accedemos al menú de canales, donde podemos ordenar por orden alfabético, de registro, última conexión, ubicación u estos más específicos. La diferencia entre la vista de dispositivos y canales radica que en la primera visualizamos todos y cada uno de los dispositivos de nuestra instalación y en la segunda sus canales, es decir, en el caso del módulo de dos salidas, cada una de estas. Hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete para animarme a hacer más vídeos. Nos vemos. Chao.